you for the invitation to make a presentation. Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes acá. Oeste del suelo. La contaminación de suelos y muchos. I will switch to Spanish. It's super exciting to be here. Hola, soy Pascal Fuentes y esto es Avances 24 en Congreso Futuro. Ya está terminando, son las últimas 2 jornadas que quedan de este encuentro que ha reunido una serie de expositores locales e internacionales para conversar sobre distintas temáticas que nos hacen pensar en lo que viene. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor en biología evolutiva Eric Baptiste. Él nos conversó sobre el pasado, pero cómo este pasado nos da las claves para entender el futuro. Escuchemos. The first question, what claves tiene la evolución para nuestro futuro? Es una pregunta muy difícil la que me haces, porque usualmente la gente cree que la evolución es la ciencia del pasado. Queremos saber qué fue lo que pasó en el pasado, pero lo que ocurre siguiendo algunos procesos. Si entendemos estos procesos, entonces podremos hacer predicciones sobre el futuro y saber si los procesos siguen funcionando. Es también una ciencia para el futuro, porque muchos seres están evolucionando ahora y seguirán haciéndolo. Los virus, por ejemplo, están evolucionando. Entonces, cuando creamos vacunas, tenemos que tener el conocimiento para crear la próxima vacuna para el año siguiente, para inmunizar nuestro sistema. Entonces, la evolución es sobre cambio. Hablamos sobre pasado y futuro. Los virus son muy importantes. ¿Cómo influyen los virus en la evolución humana? Es una pregunta difícil y no soy experto en eso. Lo que puedo decirte es que los virus están en todas partes y que hay millones, billones de partículas en la Tierra y que han estado interactuando con una diversidad de huéspedes desde que tenemos conocimiento. Ha tomado billones de años de evolución donde los virus son una imagen. Lo que hacemos es tomar los genes, moviéndolos entre especies. Como ejemplo del impacto de los virus en la evolución que nos afecta es la plantación. Cuando tenemos a nuestros hijos en el estómago, tenemos 2 tipos de genes de virus que han estado ahí desde hace tiempo. Su teoría plantea que la vida es parte de un sistema que también es parte de una red. ¿Podría explicarlo? Can you explain us to us? La idea general es que todo en la biología trata de interacciones. Esto es porque hay interacción entre moléculas, células, órganos, entre tejidos y miembros de varias especies. Estas interacciones se deben a que hay conexiones en todas partes. Estas pueden ser para competir, para cooperar, para comunicar. Si quieres entender esta interacción entre entidades, debes dibujar, en efecto, una red. Si quieres entender la interacción, debes entender esta red. La evolución es entender que hay una red de vida, donde la interacción ocurrió en el pasado y continúa en estos momentos. Si nosotros entendiéramos eso, quizás podríamos cuidar todo nuestro alrededor, ya que todo está conectado. Hay conexión entre muchas cosas. Sin embargo, la conexión entre patrones genera una arquitectura en la red. Lo que queremos entender es que esta arquitectura muestra algunas reglas sistémicas. ¿Hay alguna forma en especial en la que los microbios se conectan que nos puedan decir algo, por ejemplo, de la estabilidad del ecosistema? Si encontramos un ecosistema con una arquitectura frágil, sabemos que tenemos que preocuparnos de su futuro. Si encontramos la arquitectura de un ecosistema que se está volviendo fuerte, podemos decir que este está funcionando bien. ¿La tecnología nos ayuda a evolucionar?
Es una pregunta complicada, ya que depende de la definición de la evolución. Si tiene la concepción de evolución como cambio, logrando cambiar a través de conexiones con las tecnologías, la respuesta es sí. La evolución también trata de transmisión, de generación en generación. Donde la evolución moldea nuestros genes y selecciona nuestros genes, y eso. Si piensas en la evolución cultural, que también es evolución, también sería parte de las tecnologías. ¿El cambio climático será una parte importante en la manera que evolucionamos? Sí, por supuesto. Esto se debe a que se puede modificar el ecosistema en el que vivimos. Ya que somos parte del sistema, cuando realizamos cambios en el sistema en el que estamos, en las raíces también se cambia la forma. ¿Podemos controlar la evolución? Algunos lo han intentado, pero no es una buena idea, no es muy popular. Pero en práctica sí se puede hacer. Eso es selección artificial. Algunos lo harían por alguna razón en específico y seleccionarían los mejores componentes. Si hablas específicamente de humanos, ese sería un enorme problema desde el pasado y no sería una buena idea. Okay. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Bueno, importantes reflexiones sobre la evolución de este científico francés para entender cómo ese pasado nos ayuda a ver el futuro. Pero ahora continuamos con las entrevistas en Congreso Futuro y conversaremos con Flavia Costa. ¿Cómo estás, Flavia? Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá. Gracias a ti, Pascal, por la invitación. Flavia es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, especialista en temas de tecnología y sociedad. Cuéntame, Flavia, tú vas a participar en un bloque de la jornada de hoy. ¿Qué van a conversar? ¿Cuál va a ser, se podría decir, la columna vertebral de este bloque? La columna vertebral del bloque son las emociones, ¿no? El día de hoy tiene que ver con qué queremos y estamos tratando de enfocar la cuestión de qué hacer con las emociones, sería algo así, con la gestión de nuestras emociones. En mi caso, eso me queda un poquito lejos porque mi investigación última, el libro que saqué el año 2021, se llama Tecnoceno. Entonces voy a contar un poquito de eso, que es como el marco general, ¿en qué mundo estamos hoy? Quizás en esta semana han escuchado hablar del antropoceno, la era del humano, el humano que ha dejado huella geológica, la teoría de los que venimos de la área de las tecnologías, es decir, que efectivamente sí, esa era del humano existe, es tal cual, pero es gracias a las tecnologías que esa transformación se puede realizar, se ha podido iniciar lo que algunos autores llaman la gran aceleración. En 1950 comenzó un proceso de aceleración tanto en el sistema Tierra, la aceleración de la pérdida de la biodiversidad, la aceleración de las emisiones de dióxido de carbono, la aceleración de la acidificación del océano, por ejemplo. Ahí comenzó hay consistentemente una curva ciclo para el cambio climático. Para el cambio climático en el sistema Tierra. Y al mismo tiempo en el sistema humano también se ven consistentemente que las curvas aumentan en cantidad de población. Pensá que en 1960 éramos 3.000 millones de seres humanos, hoy somos 8.000 millones, ¿no? En ese momento 1.000 millones vivíamos en ciudades, ahora 4.500 millones vivimos en ciudades, ¿no? Pero también el PBI aumentó. Entonces, bueno, en este contexto de Tecnoceno, las tecnologías digitales tienen un papel fundamental y de eso voy a hablar hoy y tratar de relacionarlo con este tema de las emociones. Y ¿qué características tiene el Tecnoceno? Como ¿en qué se ve reflejado este nuevo tipo de sociedad? Esta era de la técnica. Yo voy a hablar de 4 elementos, de toda una serie muy grande de elementos que podemos imaginar. Hoy pensemos que la tecnología hoy es una dimensión analítica propia. Todos nuestros sistemas expertos, cualquier profesión que ejerza, que nos está escuchando, habrá sido alterada por las tecnologías en los últimos 15 años, digamos. Todas tienen algún tipo de transformación, ¿no? O sea, y los que no la tenían, para hacer un paréntesis, la tienen tras la pandemia, digamos. Exactamente, el shock de virtualización. Bueno, ese sería uno de los elementos. Pensar la aceleración digital como parte de esa transformación. El antropoceno suele hablarse del cambio climático, de las tecnologías nucleares, petroquímicas, biotecnológicas,
tecnológicas. Uno de los temas es incorporar la cuestión de las tecnologías digitales dentro de la agenda del antropoceno-tecnoceno. Es decir, ¿cuáles son los...? Y el segundo sería los nuevos accidentes de la época. La época del tecnoceno inaugura accidentes nuevos. Por ejemplo, Chernóbil. Por ejemplo, la propia pandemia. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Los más grandes se van a acordar. El I2K, el cambio de milenio, cuando había el potencial peligro informático de las máquinas no reconocieran el pasaje de milenio. Sí, que había una tensión. 80.000 millones de dólares invertidos en todo el planeta para evitar la posible crash, la posible crisis. Claro. Luego las crisis bursátiles, el flash crash, que por un problema algorítmico en 2010, por 9 segundos, cayó la bolsa, se perdió $1 billón. Bueno, estos nuevos accidentes de muy distinto tipo tienen algunas características comunes. Son generales, ocupan parte del territorio, digamos, por fuera de un país, regiones enteras, medio continente, son transversales. Para ocuparnos de ellos, incorporan sistemas de expertos muy distintos. Y luego son multiescalares, afectan a las personas y afectan al sistema Tierra. O sea, es general. Exacto, es general, transversal, multiescalar. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es comenzar a pensar la gestión de riesgos de los accidentes sistémicos, de los accidentes de la era del Tecnoceno. Pero me pareció muy interesante. ¿Podemos encontrar tu libro acá en Chile? Sí, el libro está en Chile también, lo editó la editorial Taurus, que forma parte del grupo Penguin, entonces está en librerías. Tecnoceno, ya hay algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida. Perfecto. Flavia, y cuéntame cómo esto se conecta también en esta era digital con las emociones, porque está todo muy vinculado además de cómo vivimos el tipo de sociedad vinculados de una manera diferente a la tecnología también. Totalmente. Habíamos hablado como de 2 elementos y un tercer elemento de esta era que es la digitalización, que tiene que ver con las huellas, los rastros. Una de las novedades verdaderamente nuevas de la última década, porque sí, la tecnología trae novedades y trae buenas noticias de cambio, ¿no? Pero algunas de esas novedades son cambios más bien superficiales. Claro. Pero uno de los nuevos cambios de los últimos 15 años es que se han podido entrecruzar huellas de tipo biométrico, reconocimiento facial, reconocimiento de voz, huella dactilar, claro, con datos comportamentales, ¿no? Con huella comportamental, es decir, claro, geolocalización, el me gusta que pongo, los likes. Y eso es un proceso de identificación muy fuerte en el que podemos leer las emociones, los flujos emocionales de una ciudad. Hasta como una suerte de pronóstico del tiempo, del estado emocional de la ciudad. Los estados emocionales se ha comprobado que tienen correlación con el estado de la bolsa, con el estado de la economía. Claro. Entonces, la medición de la emoción, que son nuestras reacciones en línea, pueden implicar también posibilidades de transformar nuestras políticas, ¿no? Entonces, por un lado, desde el punto de vista de los políticos, atender al ciclo de las emociones. ¿Qué emociones promovemos en las redes, ¿no? Claro. Contra los discursos de odio, que son los que más rápidamente se reproducen, viralizan, claro. Cómo trabajar en equilibrar ¿no? las emociones. Y para las personas, para las comunidades, para los movimientos sociales, construir una distancia respecto de esa emoción inmediata. Tratar de concientizar a los niños, a los usuarios, de que entre la reacción y el proyecto, entre la reacción, ¿no? y la sociedad, tiene que haber un momento, una distancia para decir, bueno, ¿qué reacción emocional voy a promover? Claro. ¿No? Para no participar en estos contagios. Claro, una suerte de histerias colectivas, de reacciones digitales. Eso por un lado. Y por otro lado también tiene que ver con que estamos impulsados a ser sujetos un clic. Sí. ¿No? Un clic, la reacción inmediata. Y bueno, tratar de ver cómo distanciarnos de ese sujeto un clic es parte de las tareas de las las humanidades y las ciencias sociales del Tecnoceno. Los temas de Flavia Costa son para un capítulo completo ya. Se nos hizo muy corto el tiempo. Te quiero agradecer por haberte acercado a nosotros y también invitarlos a todos a que busquen ese libro. Yo voy a ir a buscarlo. Gracias, Pascal. Bueno, gracias a todos por escuchar. Bueno, vamos a una pausa y volvemos a Avances 24 en Congreso Futuro. Bueno, seguimos en Avances 24 Congreso Futuro. Y ahora tenemos un talento local. María José Escobar, ella es ingeniera civil electrónica y magíster en ingeniería electrónica de la Universidad Federico Santa María y miembro del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Cómo estás, María José? Bien, ¿y tú, Pascal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo han sido estas jornadas de Congreso Futuro para ti? Bueno, ha sido bastante intensa.
pero es la fiesta de la ciencia, el hito científico más importante de Chile. Tú participas del panel Conectar con la Caja Negra. Tienes investigación en neurociencia computacional, en inteligencia artificial y además haces robots. Cuéntanos sobre eso. Sí, bueno, yo también participo en un centro basal que es el AC3E y soy profesora del Departamento de Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Yo en mi investigación trato de juntar la neurociencia con la robótica. Yo no fabrico robots, utilizo esos robots para poder probar aquellas cosas que aprendemos en la neurociencia, ¿ya? Cómo nuestro sistema visual procesa la información que recibe cada día, qué cosas condicionan la toma de decisiones o no, cómo es que podemos aprender como humanos a desplazarnos, a movernos, y son esos aprendizajes lo que movemos algoritmos y los probamos en plataformas robóticas de distintas índoles. Ya. ¿Y cómo está el desarrollo de esta área en Chile? ¿Cuál es tu evaluación, además de lo que ves en Congreso Futuro, lo que ves habitualmente, digamos, en el trabajo, que suele ser, en términos científicos, con una visión bien amplia de lo que se está llevando a nivel mundial? Bueno, a nivel de robótica, lamentablemente en Chile no es mucha la robótica que producimos. La mayoría se produce en otras partes, en otros países, principalmente porque no tenemos toda una cadena productiva que permita ese desarrollo. Pero a nivel de algoritmos, de generación de conocimiento e inteligencia artificial, sí tenemos desarrollo importante. Tenemos una política nacional de inteligencia artificial con un nutrido plan de acción. Tenemos el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, FECENIA, que es un centro basal financiado por el Ministerio de Ciencia, que agrupa parte importante de los investigadores que trabajan en esta área. Y a lo largo del país, distribuido, no te ocurra acá en Santiago, también hay mucha investigación en temas que tienen que ver con datos, inteligencia artificial, manejo de robots y algoritmos diversos. ¿Cómo ves el futuro en base a estas tecnologías, ya sea los algoritmos de inteligencia artificial o los datos también? ¿Cómo ves el futuro asociado a estas temáticas? Bueno, la inteligencia artificial y estos algoritmos y datos ya dejaron de ser parte de la ciencia ficción, son parte de nuestra cotidianidad. Nosotros lo tratamos de ver como algo o de las películas o lo tiramos más hacia adelante. En muchas cosas de nuestra interacción con plataformas digitales. Muchos de los algoritmos que corren ahí están con inteligencia artificial, el Waze, el Netflix, etcétera. Y como en el futuro esto va a estar cada vez más inmerso, vamos a tener una herramienta muy potente a la hora de tomar de cualquier tipo de decisión en todo tipo de profesión que ejerzamos. Esta cohabitabilidad con la tecnología, ya sea por dispositivos o por agentes artificiales como robots, también va a ir en aumento. Yo creo que como sociedad vamos a poder descansar quizás alguna de nuestras tareas ahí, cosa que nos permita cultivar y nutrir a aquellos que nos hacen más humanos, la entretención, el ocio y una oportunidad tremenda, yo creo, para poder volver a conectar. Es importante eso que dices, porque finalmente uno tiende a pensar a la tecnología. Hablábamos antes con Flavia Costa también de cómo nos vamos metiendo en esta tecnoceno, como sometidos de alguna forma a la tecnología. ¿Cómo podemos hacerlo para que sea un facilitador y no estar sometidos a eso? Sí, yo creo que es una oportunidad. Es una oportunidad de como humanos volver a reconectarnos. Tenemos que tener claro cuáles son sus riesgos y por eso es bueno contar con una política nacional de inteligencia artificial. Tenemos que minimizar esos riesgos y maximizar las oportunidades. Y bueno, en ese sentido la parte ética tiene que estar fuertemente regulada y consciente de qué cosas son buenas o no de esta adopción tecnológica. Claro. ¿Y cuáles serían los ejes centrales de esa política nacional de inteligencia artificial, crees tú? Bueno, ya la que existe tiene uno tiene que ver con los factores habilitantes, que estas son aquellas cosas que tienen que ocurrir para que la inteligencia artificial se despliegue, se desarrolle. Lo segundo tiene que ver con adopción de la inteligencia artificial, ya sea a nivel público, privado, Estado, cómo promuevo capital humano y que se adopte esto. Y el tercero tiene que ver con aspectos normativos, éticos, legislación, aquello de que te hablaba de minimizar riesgo y maximizar oportunidades. Claro, y eso ¿tú lo ves en la práctica? Se está trabajando de poco a poco. Hay normativa que se está impulsando. Sería súper bueno que la ley de datos personales viera la luz prontamente. Está ahí, sí, latente, pero no pasa nada. Hay un llamado al mundo público legislativo que la tecnología va mucho más rápido de lo que acompañan las normas, regulaciones y leyes. Y hay un llamado a agilizarlo. Claro, necesitamos apurar el tranco de alguna manera. Exactamente. Te agradezco, María José, por la Gracias, entrevista. Pascal. Teníamos tiempo más limitado, pero además agradecerte por ser una impulsora de alguna manera en este tipo de tecnologías. No es fácil encontrar mujeres en la ciencia y eso también es una brecha que queremos acortar, bueno, ¿no? Así es,
por más mujeres en ciencia. Por y más tecnología. mujeres en ciencia, que también tenemos que apurar el tranco ahí, en cortar la brecha. Pero bueno, después de María José, ahora viene un compacto con otro talento local. Se trata de Cristian González Villó. Él es investigador del desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso y de la comprensión de los mecanismos involucrados en neurodegeneración. Hablamos con él de Alzheimer. Escuche. ¿Qué conversaron en el panel? ¿Cuál fue tu aporte a esta discusión? Mira, el panel de hoy hablaba acerca de cómo la genética contribuye al estado de salud de las personas o a la biomedicina. Y lo que yo vine a contar son estudios que estamos haciendo tratando de vincular cómo la obesidad puede determinar cómo envejecemos y cuán rápido envejecemos. Y para eso, la forma como envejecemos los seres humanos depende de la genética, es decir, de los genes que traemos, pero no mucho, aproximadamente en un 30%. El otro 70% depende de componentes que no son genéticos, que les llamamos epigenéticos. Y por lo tanto, el día de hoy yo estuve comentando acerca de un estudio que estamos realizando en colaboración con otro centro de investigación que se llama ObeAge, que busca ver en sujetos chilenos si es que la obesidad hace que el reloj biológico ande más rápido y por lo tanto la edad biológica que ellos poseen es mayor que la edad cronológica, que es la que está en nuestro carnet de identidad. O sea, finalmente influye, es muy determinante. Nosotros tenemos un programa de salud en 24 horas y ahí ciertamente es uno de los factores de riesgo de una serie de patologías. Hay estudios que relacionan incluso que una madre embarazada con obesidad, ese niño tiene más posibilidades de desarrollar asma. ¿No somos conscientes de todo esto, crees tú? Yo creo que no es simplemente un tema de conciencia. Yo tengo la impresión que evidentemente necesitamos acumular mucho conocimiento y este conocimiento tiene que traducirse en la generación de políticas públicas que ayuden a contener algunos de los efectos de los que estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de malnutrición por exceso, claro. En este país ha tomado acciones, la ley de etiquetado de alimentos, por ejemplo. La ley de etiquetado de alimentos se ha visto que ha incidido positivamente en la forma como la gente se está alimentando. Hay mayor conciencia de cómo nos estamos alimentando. Y lo que queremos hacer en este estudio ahora es tratar de demostrar que si efectivamente cuando estamos malnutridos por exceso, el reloj biológico va más rápido, va a ser posible a lo mejor idear algún tipo de intervención, idear algún tipo de política pública que ayude a que la gente controle esta malnutrición por exceso, ya no por un tema estético y ya no por un tema simplemente de salud asociado a una patología o no, sino por un tema sobre cómo la trayectoria de vida se va a determinar a lo largo de la vida de estos individuos. En términos de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, todavía hay muchos estudios, uno quisiera creer que el cerebro está muy estudiado, pero todavía desconocemos mucho de lo que nos puede decir el cerebro y la investigación de él. En este sentido, la obesidad, o en este caso la alimentación, ¿cuánto influye para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas? Hay una incidencia, los desórdenes metabólicos que se verifican o los cambios metabólicos que se verifican cuando uno tiene malnutrición por exceso afectan específicamente a ciertos repertorios de moléculas dentro de las células, incluyendo el cerebro, que ese repertorio de moléculas tiene una vinculación con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. De hecho, hay un grupo de científicos que trabajan en el campo de la neurodegeneración que han puesto en discusión o han acuñado el tema, el concepto de que el Alzheimer podría ser un tipo de diabetes tipo 3, porque hay una conexión entre estos desórdenes metabólicos y la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros queremos hacer es que en nuestros laboratorios tenemos la capacidad de tomar células de la piel, una pequeña biopsia de piel, y a partir de un tipo de células que se encuentra en la piel podemos producir neuronas. Por lo tanto, vamos a estar en condiciones de probar en esta cohorte de sujetos chilenos si es que las neuronas derivadas de estas personas que tienen malnutrición por exceso están funcionando igual que una neurona, una persona que tiene el peso normal, o están funcionando distinto, como una primera forma de acercarnos a lo que está ocurriendo en el cerebro de esta gente, que además es gente muy joven, es gente que
que no debiese tener ningún indicio de neurodegeneración todavía. Claro. Cristian, han salido una serie de noticias últimamente bastante alentadoras respecto a algunos medicamentos, fármacos en relación al Alzheimer que han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos, por ejemplo, que es el ente regulador. Nosotros tratamos de informar eso con mucha cautela, por supuesto, porque puede generar falsas esperanzas sobre una posible cura del Alzheimer. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el desarrollo de esta innovación farmacológica y cómo puede ayudar en la lucha contra el Alzheimer? La pregunta es una pregunta interesante porque efectivamente no hay una opinión consensuada respecto del lecanemab, que es el fármaco del que estamos hablando. Hay estudios publicados en una revista de mucho prestigio en el área de la medicina que efectivamente declara que hay una mejora cognitiva comparado con el placebo al utilizar lecanemab. Sin embargo, ha habido voces que han alertado respecto de posibles potenciales efectos secundarios que en un cierto número de individuos que tendrían una dotación genética muy específica podría ser algo a considerar. El tema no está completamente resuelto, sin embargo, lo que yo puedo, el mensaje que quiero entregar es que necesitamos hacer estudios más grandes, que abarquen a más centros, que abarquen a más sujetos y posiblemente, y esto es algo que aquí en Chile estamos muy preocupados, de tener estudios con ancestrías genéticas que representen a nuestra población, la población hispánica. Claro. La mayoría de todos los estudios se hacen con cohortes de sujetos que son caucásicos del hemisferio norte. O sea, es importante tomar decisiones en el caso de la población, como epidemiológicamente en la población, a quienes van a recibir estos medicamentos en este caso. Y eso es una tendencia. Actualmente se ha discutido muchísimo y la mayoría de las agencias que están financiando investigación en neurodegeneración ahora están empujando mucho de que los estudios en poblaciones de humanos incorporen otras ancestrías distintas al caucásico del hemisferio norte, porque realmente necesitamos entender cómo distintos componentes tributan al desarrollo de una patología que es compleja. Llevamos mucho tiempo estudiando el Alzheimer y todavía no hemos podido desentrañar qué es exactamente lo que lo gatilla inicialmente. Claro. Y para finalizar, ¿hay algún pendiente que como país tenga con los investigadores en esta área, en la neurociencia? ¿Hay algo que deberíamos impulsar a que hayan, no sé, más estudios, más fondos? ¿Qué nos falta? Yo diría que, bueno, los científicos siempre decimos lo mismo, financiación. La financiación es importante, sin financiación no se puede hacer investigación, pero yo llamaría la atención respecto a los estudios de cohorte. Los estudios de cohorte son tremendamente útiles porque permiten mirar realmente cuál es la realidad local en términos del comportamiento de los sujetos humanos chilenos, es decir, nacionales de este país. Las cohortes que más información han aportado a la salud pública son cohortes que en Estados Unidos, financiadas por NIH, se iniciaron en la década de los 60 o de los 50, es decir, son cohortes que llevan 50, 60 años de investigación. Acá, desafortunadamente, los esfuerzos que hacen los grupos de investigación para mantener vivas las cohortes son esfuerzos que están articulados en base a un grupo pequeño de personas, y yo creo que un buen paso sería una discusión pública respecto de la pertinencia de que estos estudios de cohorte tuviesen un track de financiación que fuese más sostenido en el tiempo, bajo ciertos requisitos indudablemente, pero que permitieran conocer la realidad local. Es muy importante que conozcamos la realidad local y que no tomemos las decisiones simplemente replicando lo que ocurre en otras latitudes. Y eso, por supuesto, que en pos del beneficio de todos. Exactamente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, y ahora termina Avances 24 en Congreso Futuro. Los dejamos invitados para mañana, un nuevo programa, el último, en donde estaremos contándoles todo lo que pasa con los expositores que ya se van despidiendo de esta nueva versión de Congreso Futuro. Ahora los dejamos en sintonía de 24 horas y continúe con nosotros. Chao. Con el auspicio de